Los grados de iniciación Illuminati. Vamos a tratar sobre los grados de iniciación de los Illuminati y su aproximada correspondencia con la Rosacruz de Oro. Vamos a ver, en los Iluminados de Baviera había y en la Rosacruz de Oro, antes de ser realmente iniciados, existía una cosa que se llamaba atrio. Es decir, el atrio es la puerta antes de entrar en el templo. Una zona donde, en caso de que llueva o haya inclemencias del tiempo, pues no te mojabas, pero no estabas al calor de lo que es el interior del templo. Bien. Entonces hay ahí como especie de, vamos a llamarlo, 4 grados. En los Iluminados de Baviera, que sería el 0-1, sería el grado preparatorio, y en el atrio de la Rosacruz de Oro estaríamos hablando del contacto, o sea, lo que es el primer contacto, el contacto que se hace con el profano. El 1-2 sería en los Iluminados de Baviera el grado de novicio. En la Rosacruz de Oro seguimos todavía estando en un estado intencional, en la intención del aspirante. 2-3 en los Iluminados de Baviera, que sería el grado conocido como Minerval, y en la Rosacruz de Oro es la decisión, es cuando el futuro alumno toma la decisión de querer entrar en el templo. Los grados 3-4, iluminado menor, de los Iluminados de Baviera, se correspondería ya con la acción. Es decir, a partir de ahí ya, en la Rosacruz de Oro, se puede decir que se está preparado para entrar en el templo. Luego tendríamos una serie de grados que se corresponderían con los grados masónicos, que aquí no lo vamos a tratar porque no procede, y que serían en los Iluminados de Baviera sería del 4 al 5, sería el grado de aprendiz, que se correspondería con el grado 1 de templo de la Orden Rosacruz de Oro de celador. 5-6 sería el de compañero, que se correspondería con el segundo grado teórico de la Rosacruz de Oro. El 6-7, que sería el maestro, y que es un reflejo del grado tercero o práctico. Luego entraríamos, esto se correspondería perfectamente con los grados azules de la masonería tradicional, y entraríamos dentro de lo que se conoce como masonería roja, de los altos grados. Y entonces el 7-8 sería los Iluminados de Baviera, el iluminado mayor, que se corresponde con el grado de filósofo en la Rosacruz de Oro. Siempre estamos hablando de la Rosacruz de Oro. El 8-9, intervalo del 8º al 9º grado, estaríamos hablando de iluminado dirigente, que se correspondería con adeptus minor en la Rosacruz de Oro. Luego tendríamos el 9 al 10, sacerdote de los pequeños misterios. Estamos hablando de la orden de los Iluminados de Baviera, y que se corresponde con adeptos mayor de la Rosacruz de Oro. Luego pasábamos a lo que se conoce en masonería como masonería negra, logia negra, y tendríamos los grados del 10 al 11, que sería regente de pequeños misterios en los Iluminados, y se corresponde con el grado número 7 de adeptus exentus en la Rosacruz de Oro. Luego ya pasaríamos a lo que se conoce como logia blanca o grados administrativos de la masonería, y que en los Iluminados de Baviera corresponden del 11 al 12, sería mago de los grandes misterios. Se corresponde la Rosacruz de Oro con el grado 8 de maestro del templo, Magister Templi,
Y luego ya el último escalafón sería del grado 12 al 13, Rey de los Grandes Misterios, que se corresponde en la Rosacruz de Oro con el de Mago o Magus. Bien. Dado que la primitiva Orden de los Iluminados de Baviera, fundada por Adam Weishaupt en el año de 1776, Baviera, fuera constituida al margen de la fraternidad masónica, trajo consigo ciertas influencias organizativas jesuíticas, dada la relación previa que su fundador tuviera con esta orden católica. Además, su inspiración no quedó exenta de la mutua influencia de la orden masónica de la Rosacruz de Oro del antiguo sistema, que fuera fundada en Alemania y que se ratificaría su sistema de 9 grados en la Convención de Praga del año de 1777. No obstante, aunque ya se ha comentado hasta la extenuación, hay que recordar que este sistema de grados externos es orientativo con relación a la efectiva iniciación interna de los postulantes. En las órdenes fraternales filantrópicas, dado su carácter laico y apolítico, no existe una doctrina dogmática tal y como se entiende en otras órdenes místicas o religiosas. Es cierto que se pone una serie de símbolos al alcance de los sentidos de los iniciantes, pero debe de ser cada cual y por sí mismo quien saque sus propias conclusiones. Es por ello tan importante que las personas que vayan a ser iniciadas en un determinado grado sean conscientes de la importancia trascendental de dicho paso. Uno debe de acercarse a los grados con cierta preparación y mentalización, como si de algún tipo de meditación activa se tratara. Dentro de la histórica orden de los Illuminati había 3 grados, 4 si contamos el grado 0 o preparatorio, y que se impartían de forma simbólica en el exterior del templo, las puertas del atrio, y son preparatorio, novicio, minerval e iluminado menor, y que se corresponde respecto a otras obediencias fraternales con el primer contacto y las 3 entrevistas previas, y necesarias para poder ser invitado a entrar en el templo. Hay un misterio muy importante en estos supuestos grados Illuminati, dado que el sentido común nos dice que cualquier persona que termine entrando en un templo fraternal filantrópico debe de saber muy bien lo que quiere y lo que está dispuesto a sacrificar de sus vidas. El primer contacto es muy importante y nunca debe de ser debido a algún tipo de proselitismo, que está terminantemente prohibido por las propias instituciones. La persona postulante debe de haber entrado en conocimiento de la orden por medio de literatura existente o porque conoce el ejemplo de vida de algún frater o hermano y decide conocer la fraternidad a la que pertenezca solicitándole algún tipo de información. Los hermanos de las fraternidades filantrópicas deben de ser libres antes de entrar en la organización y deben de seguir siéndolo una vez que están dentro, pero la discreción es algo que se le pide a todos los iniciados para intentar que el templo de la fraternidad no sea contaminado por sujetos no adecuados o no afines a sus métodos de funcionar. El grado de novicio, que se corresponde con la primera entrevista, se relaciona con la intención del postulante de entrar en contacto primero y penetrar en el interior de la fraternidad después. En este punto, los fratres o hermanos que entren en contacto con el profano le orientarán someramente de lo que va la fraternidad y requerirán de aquel que explique lo que lo mueve a intentar solicitar su entrada en la orden. Si alguna de las explicaciones que dé el profano al hermano entrevistador son erróneas, el frater se encontrará en la obligación de sacarlo de su error y le instará a que siga con su estudio externo respecto a la orden. Debe de pasar, por lo tanto, un cierto periodo de tiempo entre el primer contacto y la primera entrevista, así como entre esta y las siguientes. El segundo grado o de minerval, que se corresponde con la segunda entrevista por parte de un segundo hermano de la fraternidad, se corresponde con la decisión. En este punto, el postulante debe de tomar la decisión de continuar hacia adelante o de retirarse, y su actitud deberá de tomarse muy en cuenta por parte del frater entrevistador. Se le invitará a que muestre sus conclusiones respecto a las cuestiones erróneas que le fueran corregidas en la anterior entrevista,
y se le contestará en lo posible a todas sus dudas. En todos los casos, los entrevistadores deben hacerse acreedores de la confianza del postulante, dado que, de otro modo, éste se cerraría en sí mismo y podría continuar en el error hasta el momento e incluso después de la propia iniciación, cosa que no sería bueno ni para él ni para la orden, pues crearía frustración, malos entendidos y un valioso tiempo perdido por parte de ambas partes. El hermano entrevistador invitará al profano a que siga siendo paciente y que medite su decisión durante un cierto tiempo, mientras sigue con su estudio de investigación profana. El tercer grado de iluminado menor, y que se correspondería con la tercera y última entrevista, se corresponde con la acción. La voluntad del postulante le incita a ponerse en marcha y muestra al hermano entrevistador que tras sopesar los pros y los contras, tras ser contestadas todas las dudas que le puedan ser respondidas, quiere seguir adelante. A partir de aquí se le solicita al profano, iluminado por su intuición, que desea seguir el camino, que aplace sus estudios emprendidos respecto a la orden hasta que pueda ser invitado a la iniciación, si el templo así lo decidiera tras la deliberación de todos los fratres y después de considerar los informes de las entrevistas. Es a partir de ahora que se requiere un tiempo de vaciado y meditación, dado que, de cara a la iniciación, es deseable que el postulante vaya lo más virgen posible y sin que pueda dar nada por sentado. La sensación mental del postulante debería de ser semejante a la de un niño antes de ir a dormir una noche buena, o de los Reyes Magos. Ciertamente su mente especulará sobre lo que encontrará o no encontrará, lo que pasará y lo que no pasará, el misterio que le espera para ser descubierto en suma. Pero esa es y debe de ser siempre la actitud del iniciante ante el primer grado iniciático dentro del templo. Es evidente que aquí nos paramos, pues de lo que suceda en el templo nada se puede decir, pero está claro que las fraternidades filantrópicas ni son ateas per se, ni mucho menos satánicas o antirreligiosas. Lo que confunde a muchas obediencias religiosas tradicionales y nuevas es su carácter original y ecuménico. Podría muy bien decirse que el movimiento ecuménico nació en el siglo XVIII con el nacimiento de la francmasonería. Ese mismo carácter integrador quizá fuese visto como herético y de agresión a la religión dominante de la época. Pero no hay nada de eso, dado que en el interior de los templos fraternales está absolutamente prohibido tratar sobre cuestiones políticas o religiosas, pero sí se les pide a los postulantes que no sean unos descreídos irreverentes y que actúen con la mayor tolerancia respecto a las ideas ajenas. Todo el abanico de personas con ideologías entre el agnosticismo y la gnosis son bienvenidas a ser iniciadas en los misterios simbólicos y adogmáticos de nuestra sagrada institución. Mucha gente confunde agnosticismo con ateísmo, siendo dos cosas completamente diferentes, dado que el ateísmo es un dogma que impide la posible creencia en un creador, providencia divina o principio creador inicial, bajo ningún concepto. Por el contrario, el agnóstico, aunque no crea, por su duda está abierto a la posibilidad de creer si, de algún modo, se le demuestra la posible existencia de ese principio creador. El segundo grupo de grados, denominados masónicos, está constituido por los de aprendiz, compañero y maestro, y que se corresponden, como hemos visto, a la perfección, con las enseñanzas de la Rosacruz de Oro en sus grados de celador, teórico y práctico. Ya el nombre de los grados dan una idea muy clara de la situación de los iniciados y sus cometidos para con el templo y la fraternidad. Pasados los grados de aprendizaje y maestría práctica, dentro de la fraternidad se produce un salto cualitativo hacia el perfeccionamiento filosófico. La orden Illuminati, eso se produce a partir del grado séptimo de Iluminado Mayor. Recordemos que el nuevo hermano, cuando aún era un profano, tuvo que pasar por un pregrado denominado como Iluminado Menor. Esa presunta iluminación menor no era más que una intuición propiciada por el espíritu del postulante, pero ahora ya las tinieblas pasaron y la luz se le hizo clara y el iniciado ha tenido acceso a los símbolos y rituales que la fraternidad contiene en su arcón de la sabiduría desde tiempo inmemorial y su espíritu ha recordado.
Este acceso a la sabiduría de la filosofía de los misterios se corresponde con el cuarto grado de la Rosacruz de Oro, filósofo, así como traspasar de la logia simbólica o masonería azul hacia los grados filosóficos, se da el salto a los elevados grados de la masonería escocista, conocida como masonería roja. El siguiente grado, el octavo, es el de iluminado dirigente, siendo el equivalente al de adeptus minor de la masonería de la Rosacruz de Oro alemana, y con respecto al escocismo masónico se sigue en el perfeccionamiento del conocimiento contenido dentro de la masonería filosófica o roja. El noveno grado de la Orden Illuminati, conocido como sacerdote de los pequeños misterios, vendría a ser una especie de sacerdocio de Aarón, del templo exotérico con X, y se corresponde en la obediencia Rosacruz con el de Adeptus Major, Adeptus Major o Adeptus Major. En el rito escocés antiguo y aceptado, al que venimos denominando como escocismo del grado 33, toma su máxima importancia en el grado 18 del soberano príncipe Rosacruz o del águila y del pelícano, cuyas connotaciones de tinte religioso y cristiano son un tanto evidentes e incuestionables. Aún así, no obstante, se sigue manteniendo hasta el final su adogmatismo religioso, aunque se mantenga el símbolo y su correspondiente ritual para que, así, pueda alumbrar al espíritu de sus ilustres trabajadores. El iniciado se convierte de pleno en un auténtico sacerdote, de sí mismo y para sí mismo. Ya no solo sabe, sino que vive lo trascendental de la vida en este universo. Su mente se ha convertido en el único intermediario entre la providencia espiritual y su ser externo material. El 10º grado de los Iluminados de Baviera se conoce como regente de los pequeños misterios, y se corresponde con el grado Rosacruz alemán Adeptus Essentus, en el escocismo con el grupo de grados que comprende al de Caballero K2 o Templarios. Llegados a este punto, el iniciado debería de haberse transformado en un auténtico adepto, con el mayor conocimiento del pensamiento filosófico y de los misterios religiosos de la mayoría de las religiones existentes sobre la faz del mundo. Es en este punto de ser del iniciado que comprende que lo que separa a nivel religioso a todos los seres humanos es una auténtica nimiedad en comparación con todo lo que los une. Es el grado del conocimiento de la unidad del hombre con la providencia. A partir de aquí, el adepto se transforma en un minister, servidor del gran arquitecto principio creador, un servidor siempre dispuesto a ayudar a sus hermanos e iguales que se encuentran en difícil situación y esto incluye cualquier tipo de consejo o ayuda material que pudiera aliviar tanto el dolor físico como espiritual de sus hermanos humanos. El 11º grado, conocido como Mago de los Grandes Misterios, anda a caballo entre los grados 8º y 9º de la Rosacruz de Oro, Magister Templo y Magus. Se corresponde con la Serenísima y Sagrada Orden de Melquisedec. Ahora el sacerdote externo se ha convertido en un sacerdote interno, que puede hablar con la divinidad y, a modo de Moisés, poder mirar el rostro de Dios sin tener que volverse loco o ciego. El iniciado ha conseguido entrar en los misterios de la teurgia o magia divina que trasciende cualquier tipo de magia inferior, sea negra, blanca, roja o de cualquier otro color. Es la magia de la gnosis que fuera concedida en tiempos pretéritos a los profetas para que los incrédulos pudieran creer en Dios. Es la magia que convirtió el báculo de Moisés en una cobra, o que transformó las aguas del Nilo en sangre, o que permitiera andar a Jesús de Nazaret sobre las aguas del río Jordán. Es en este punto cuando el iniciado trasciende en mucho a cualquier tipo de religión y se encuentra a los pies del trono del Señor, el creador y gran arquitecto del universo. Para finalizar, el 12º grado de la Orden de los Iluminados del Mochuelo de Minerva, la diosa de la sabiduría y también conocida como Atenea, se conoce como Rey de los Grandes Misterios y que no es otra cosa que la natural prolongación del grado de Magus y que en el rito Rosacruz se corresponde con el propio de Magus y en el escocismo con el supremo grado 33 del soberano gran inspector general. Este grado, a pesar de considerarse como el último administrativo y el máximo poder de liderazgo, representa fielmente al ser humano, hombre y mujer, llegados al final del camino iniciático, donde ha podido descubrir su realeza divina,
El ser humano, la humanidad, no es más que una parte de la esencia del gran arquitecto del universo, y por lo tanto el hombre, limpio y elevado por el proceso iniciático, se ha convertido, cual Jesucristo, en la mano derecha del Creador. Se nos confirma que el hombre no es otro que parte consustancial con el Creador. De otro modo, y aunque pueda resultar herético para las religiones ortodoxas, el hombre ha redescubierto su condición de máxima nobleza o real. El pastorcillo ha descubierto su condición de rey David. Siempre fue un rey, aunque lo hubiese olvidado y haya tenido que pasar por este valle de pasiones de la vida, de lágrimas y hasta de los pormenores de la propia iniciación interna hacia la masonería espiritual. Sí, el hombre no debe de ser nunca más un esclavo, ni un simple pastor o agricultor cualquiera. El hombre, el ser humano en su plenitud, es el rey de la creación y de la propia vida, dado que el hombre participa de la misma esencia de su creador, de sí mismo. No es otra cosa. En los diferentes grados de las escuelas iniciáticas se contiene la tradición simbólica de múltiples civilizaciones pasadas y extintas, así como de otras aún existentes en la actualidad. También se conservan en su mágico arcón del misterio los rituales adecuados que sirvan como canalizadores y catalizadores para que el espíritu de los iniciados puedan atrapar el verdadero significado del símbolo que les está esperando a ellos desde tiempo inmemorial, ubicado en la memoria de la Tierra, así como también en la de su propio código genético. Solo llegado el instante oportuno, el grado se hará efectivo en sus vidas, como si se tratara del fulgor cegador de una supernova. No debería confundirse, en modo alguno, el ritual iniciático con la iniciación efectiva interna, aunque de hacerse del modo correcto, ambas cuestiones deberían de ser simultáneas, tanto a nivel interno como de forma externa, en la reproducción más fiel posible de la representación teatral del rito. Solo nuestro espíritu eterno e inmortal es capaz de alcanzar la totalidad de la luz de la iniciación, dado que posee la inefable facultad de ser el único con el poder de mirar al Creador cara a cara. Acerca de los grados de los diferentes ritos, su contenido ritualístico e iniciático es algo absolutamente secreto y vedado a estas páginas, dado que la iniciación es algo particular e individual y no debe demostrarse de forma pública a la generalidad. Somos conscientes de que se viene filtrando desde hace ya bastante tiempo demasiada información al respecto, pero estamos en la obligación de advertir a nuestros lectores, a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes, que esa información manipulada es incompleta, por lo que ha perdido cualquier tipo de magia que en origen pudiera contener. De otro modo, su valor es cero patatero. Cualquier iniciado de cualquier fraternidad filantrópica o escuela de misterios será consciente de la certeza de lo que de forma breve aquí hemos contado. Muchos impostores dicen ser iniciados y poseedores de la sabiduría del arca de la verdad. Los ingenuos profanos, imbuidos por la curiosidad, se empapan de conocimiento vacío, pero a los miembros de nuestro colegio invisible se nos saltan de risa las lágrimas. La caja de Pandora es lo único que llega a sus manos y cuyo fruto principal tras ser abierta es la frustración, el posterior descreimiento y por último el desamor hacia el prójimo, con las consecuencias que ya todos conocemos. El consejo. Dado que, por principio, nos está vetado el proselitismo, no vamos a deciros que las puertas las tenéis abiertas para poder traspasar el atrio de nuestro eterno y sagrado templo de iluminados, pero sí os instamos a que os levantéis de vuestros cómodos asientos y os convirtáis en buscadores de la luz, buscadores de la verdad. Nosotros no os podemos decir alguna cosa más al respecto de lo que aquí se dice, que ya es mucho. Solo vuestro espíritu eterno e inmortal os dirigirá por el camino adecuado y terminará por derribar, para vosotros, las férreas e infranqueables puertas del templo de la humanidad. Querido buscador, sé bienvenido a la busca. Salve Minerva, Colegio Invisible. Brevísima y necesaria observación. Tras lo expuesto por el Colegio Invisible, podría caerse en el error de que las tres instituciones, la Orden Illuminati o Iluminados de Baviera, la Orden de la Rosa Cruz de Oro y la francmasonería, siguen activas en el plano físico, y lamentablemente esto no es así.
Tanto la Orden Illuminati como la Rosacruz de Oro pertenecientes al Colegio Invisible están dormidas, y hoy solo actúan mediante Shambhala, en los planos más elevados del espíritu en la esfera reflectora. Es cierto que hay muchas organizaciones paramasónicas, no se olviden de esta palabra, no son masónicas, paramasónicas, que utilizando tanto el nombre de Iluminados como de Rosacruces vienen actuando en este plano de existencia, pero cada una de dichas organizaciones, generalmente dogmáticas con su doctrina apropiada, están especializadas en enseñanzas muy concretas y que no tienen una afiliación iniciática directa con el Colegio Invisible, aunque bien podrían ser utilizadas como simples escuelas preparatorias o puertas de acceso. También es cierto que en dichas organizaciones suelen militar una cierta cantidad de hermanos masones bien intencionados, pero eso no las convierte de facto en fraternidades verdaderamente masónicas. Por otro lado, dentro de la masonería se conserva mediante los símbolos y rituales de cada grado la tradición esotérica del Colegio Invisible, pero debe de ser cada uno por sí mismo quien acceda al verdadero conocimiento y a la verdadera iluminación mediante el correcto trabajo en logia e interior. Me sentía en la obligación de hacer notar este pequeño matiz, no fuera que algunos de los lectores con buena intención en su búsqueda pudieran quedar atrapados en pozos sin fondo que en definitiva no conducen a ninguna parte. Reciban un cordial y fraternal saludo de su amigo, frater y hermano Dragon.